Gloria a Dios, gloria a Dios. Amén. Gracias, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. ¿Cómo están todos? Es bueno estar aquí en la casa del Señor, a donde levantamos el nombre de Jesús. Espíritu Santo, piense por mi mente, fluye por mi corazón, usa estos labios para hablar la palabra de Dios, para que su gente sea tocado y refrescado por su palabra y su vida transformado por la palabra de Dios. Atamos cualquier espíritu que trata de parar el plan del Señor y flojamos el espíritu de paz en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tiene su Biblia, coja su Biblia y diga: esta es mi Biblia. Soy lo que dice. Puedo hacer lo que dice. Soy un creyente y no un escéptico. Soy un hacedor y no solo un oyente. Y mi vida es mejor después de haber escuchado la palabra de fe. Fe viene al oír y oír por la palabra de Dios. Yo espero algo bueno de Dios hoy día. Amén y amén. Gloria a Dios. Como siempre decimos, Dios nos encuentra donde nosotros no esperamos. Es tan importante, es vital entender el plan del Señor. Tenemos que esperar las buenas cosas. Dios va a apoyar lo que Él ha dicho, no lo que tú piensas que no refleja la palabra de Dios. La palabra de Dios, hay poder. Hay poder en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Vamos a leer el libro de Efesios, capítulo 3. Gracias a Dios por su palabra. Gracias por esta palabra y el poder transformativo del Espíritu. Si no tiene el Espíritu, con el Espíritu Santo hay que cultivarlo. El Espíritu de Dios es todo para nosotros. Nosotros somos creyentes en el reino del Señor. Tenemos que tener una relación con Dios, es vital. Gloria a Dios. En Efesios 3, capítulo 20, si lo tiene, diga: gracias, Padre. La palabra de Dios dice: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente y supernatural de lo que podemos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Dios quiere hacer tanto más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos todo el tiempo. Ese es el Dios que nosotros servimos. Entonces, si tú puedes pensarlo, Él puede hacer más allá. Y tú tienes que entender que esto ocurre en la relación con el Espíritu Santo. No ocurre aparte de esto. Cuando habla del poder que funciona en nosotros, es el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el poder que está trabajando en nosotros. Nosotros estamos llenos del poder. El poder de Dios, el creador del universo, que vive dentro de nosotros, nos da la habilidad de transformar condiciones, situaciones y circunstancias en la vida natural, donde nosotros tenemos autoridad. Entonces nosotros tenemos que entender cómo activar esto completamente. Entienda, no tiene significado que en el poder de Dios vivir dentro de nosotros y su gente no reinar en la tierra. Su gente actuando como si están tratando de hacer poco
lo menos en la tierra. Eso no es la razón por la cual Jesús murió. La realidad es que el poder de Dios fue dado a nosotros para que podamos gobernar y reinar en la tierra. Esa fue la razón por la cual Jesús murió, para ponernos en relación con Dios, relación en posición en que Dios nos dio desde el principio, el lugar de dominión, un lugar de autoridad, un lugar a donde nosotros debemos reinar. Pero tenemos que saber cómo hacerlo. Vamos a leer el primer libro de Corintios, capítulo 2. Primer libro de Corintios, capítulo 2, comenzando con versículo 9, dice: más bien, como está escrito, cosas que ojo no vio ni oyó, que ni han surgido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que lo aman. No solo conocerlo, sino caminar en él. Dice, pero nosotros Dios nos las reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Even sounding and measuring and profound depths of God, the divine counsel and things far beyond human understanding. El consejo divino más allá de lo que la humanidad puede entender, porque ningún hombre puede entender, pues ¿quién de los hombres conoce las cosas profundas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Y así también nadie ha conocido las cosas profundas de Dios, sino el espíritu de Dios. Podemos entender lo que Dios está haciendo y la dirección que Dios quiere que nosotros podamos ir, porque el espíritu nos revela en las escrituras y en nuestros corazones. Nuestro corazón es alineado con el Espíritu de Dios y la palabra de Dios nos habla. Pero si uno no entra a la palabra de Dios y si en propósito no se medita en las promesas de Dios y conoce lo que Dios dice sobre las cosas, entonces va a ser guiada, pero no guiado por el Espíritu de Dios. Va a ser guiado por otro espíritu, otra entidad separada, o su mente desgenerada, o cosas que tú estableciste como verdad en vez de la verdad. Queremos estar seguros que estamos moviendo con la verdad. We have received not the spirit of the world, but the Holy Spirit, who is from God. Y nosotros no hemos recibido el espíritu de este mundo, sino el espíritu que precede de Dios, para que conozcamos las cosas de Dios. Nos ha dado gratuitamente. El espíritu de Dios fue revelado por Dios, no por la humanidad o la ideología de otra persona, que no es lo que dice Dios. Muchos reciben cosas de sus padres, sus abuelos. Yo sé la mayoría, mis abuelos eran bien baratos. No les gustaban gastar el dinero. Hasta en la iglesia solo dieron $1, por ejemplo. Yo digo, $1. Dios mío, no los diezmos. La realidad es que la palabra, cuando yo mire en la palabra, dice que Dios debe recibir los primeros frutos, que yo estoy supuesto a dar mis diezmos y debo dar. La gente quiere recibir su bendición, pero hay reglas que nos califican para recibir esa bendición. En Malaquías nos dice que el hombre roba a Dios. ¿Y cómo lo roba a Dios? Por sus diezmos y sus ofrendas. No puede ser decepcionado en decir que puede robarle a Dios y calificar por una bendición. Así no funciona. La gente quiere recibir pasos y decir, bueno, la gracia de Dios, que Dios entiende. No todo le pertenece a Dios. Todo. Si Él te dice que le regrese 10% y en su corazón es promovido a hacer algo más, ¿por qué no hacerlo? Todo le pertenece a Dios de todo modo. Hasta de una perspectiva natural, la realidad es... Imagínate, si uno piensa o imagina o deja que alguien entre a su casa, use su carro o su cuenta de banco y dice, bueno, yo estoy en África y necesito que me mande 10% de lo que está en mi cuenta. Y tú le dices, yo no sé si puedo hacerlo. ¿Cómo va a ser? Si tú estás viviendo en mi casa, guiando mi carro, utilizando mi cuenta de banco y no me puedes dar 10%,
de lo que yo le pido, ¿cómo va a ser? Entonces yo te digo a ti, cuando me lo mande, te lo voy a regresar. Va a ser de buena medida, sacudida, de buena medida lo va a regresar. ¡Qué gran oportunidad! Voy a pensar cómo esa persona está pensando bien. Dios es tan bueno con nosotros, pero nosotros queremos darle límite al Dios. Dice, bueno, yo necesito este dinero. Espérese, no tuviera respiración sin Dios. No tuvieras nada sin Dios. Entonces tenemos que estar seguros que reconocemos nuestra identidad. Tenemos la identidad de lo que Dios dice, no la forma que fue formada en nuestra mente. Hasta cuando hablamos de Abraham, Dios le dijo que salga de la casa de su padre, porque supo que estaban alabando a la luna y tuvieron todo tipo de ideologías. Y lo que ocurrió fue que la mayoría de gente, buenos o malos, ellos reflejan su ambiente. Entonces, si sus padres le roban a Dios, tú también vas a hacer lo mismo. Deje que Dios le transforme su forma de pensar. Yo le doy gracias por mi familia, pero yo estoy en la familia de Dios. Entonces, la familia de Dios es mi linaje y la familia de Dios es a donde yo me aguanto. Yo le doy gracias por todas las cosas buenas y experiencias de mi familia, y cuando yo realicé que las cosas que en mi experiencia no se alinean con la palabra, tuve que votarlo. ¿Por qué? ¿Qué está probando? Yo he escuchado a la gente decir que la sangre es más espesa del agua, pero la sangre de Jesús, nosotros tenemos que aguantarnos o alinearnos con la sangre de Jesús. Y la buena noticia, los familiares te van a llevar un bollo. Nunca olvidaré, yo tuve un amigo, y este amigo, los hermanos de ellos le decían, cuando yo lo tenía, tú lo tienes. Si yo tengo, tú tienes. Sí, te oigo. La realidad es que cada vez que tuvieron $1, vinieron por 50 centavos. Entonces, la realidad es que nunca pudieron moverse adelante de ninguna forma, porque de esta forma de pensar. Y la realidad es que, bueno, si tú miras en un avión, dice, si tú estás en problemas, si hay un accidente, que se ponga la máscara de oxígeno primero, sálvese así primero, entonces ayude a otro. Pero la gente han creado una cosa que dice, bueno, tengo que cuidar a todos mis familiares. Yo no lo entiendo. No lo entiendo hasta que tú estés en una posición que tú realmente puedas ayudarle. Si tú no estás en una posición para ayudarle, en realidad te va a ser un problema o te va a limitar. No va a tener dinero. Si tiene un poco de dinero, se gasta rápidamente, porque así te van a llamar. Si me puede ayudar, ayúdeme. Apenas lo recibió. Sí, ellos vienen por su dinero. Ellos vienen por su dinero. ¿Por qué? Porque ellos tratan, quizás no entienden, pero el enemigo viene a robar. Viene a pararte por florecer. Está tratando de ponerte en una posición a donde tú estás en el primer paso. ¿Por qué? Porque no está alineado con las cosas, con la forma que Dios dice que haga las cosas. La palabra nos dice, puede haber un hoyo en su bolsa, puede estar una posición en que el enemigo viene a robar, a matar y a destruir lo que Dios te ha dado. No deje que esto ocurra. Vamos a mirar el libro de Mateo 16. Matthew 16:15 says, He said unto them, Mateo 16:15 dice, Jesús está hablando. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dice quién yo soy? Respondió Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús les respondió y le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré
mi iglesia, y las puertas de Hades no prevalecerán contra ella. En versículo 18, Jesús conoció a Pedro y Pedro reconoció a Jesús. Aunque Pedro iba a negar a Jesús 3 veces, Jesús ya lo supo. Pero le dijo, sobre esta revelación que tú tienes, Pedro, esto es a donde la iglesia va a ser establecido. Él vio más allá de Simón Pedro negarlo. Fue esa revelación dentro de él por Dios en que iba a florecer. Tenemos que entender que Dios opera de esta forma en nuestra vida. Nosotros estamos supuestos a operar en esta forma de revelación que viene de su palabra, revelado por el Espíritu de Dios. Así es que nosotros vivimos. Así es que los creyentes deben vivir. Pero para vivir de esta forma hay que cultivar esta relación. No ocurre así nomás. Sí, es nacido de nuevo instantáneamente, es renovado en el reino de Dios. Pero para vivir en esta forma tiene que cultivar. Para vivir como un cristiano hay que someterse. Para vivir de esta forma tiene que vivir de ayuno, de oración, que es consagrado a Dios. No puedo tomar mi mente que estuvo en el mundo en decir, bueno, ya yo lo adiviné, puedo hacer esto y la otra y esto va a resultar. No, tengo que vivir de acuerdo con la forma que Dios lo diseñó. Cuando la palabra de Dios fue hablado, eso hace un depósito en nuestros corazones y activa nuestro potencial. Y es como la forma que los creyentes deben vivir. Es como los ríos que fluyen de nuestros corazones. Esto es el Espíritu de Dios flojado en nuestra vida para vivir una vida que es victoriosa. Que Dios nos empuja en cada dirección que Él tiene para nosotros. Como hemos estudiado antes y hemos dicho, conociendo nuestro prótesis ante de Dios, que ya fue diseñado, que nosotros debemos vivir una vida victoriosa. Tenemos ángeles para ayudarnos a vivir en esta forma, pero los creyentes no activan las cosas que ya tienen. Caminan sin conocimiento, esperando que algo ocurra. Y esto es una forma que Dios ha diseñado las cosas para nosotros. Recuerda lo que dice en 1 Juan 5:4, cuando dice, esta es la victoria que sobrevive el mundo. Nuestra fe persistente. Tenemos victoria cuando vivimos de acuerdo con fe. En Romanos 1:17, que los justos deben vivir de acuerdo con la fe. Entonces, cuando yo soy nacido de nuevo y soy justificado, ahora debo vivir de acuerdo con la fe. Y para vivir de acuerdo con la fe, tengo que conocer qué es la fe. Tengo que conocer cómo flojar la fe. Vamos a mirar el libro de Isaías 55. La palabra está llena de revelaciones. La palabra de Dios es llena de guianzas. La palabra de Dios está llena de dirección y promesas para sus hijos e hijas. Como si nos hubiera dado un libro que tiene que ser analizado por el Espíritu de Dios para nosotros caminar en la grandeza de Dios, en el medio del mundo, en el ambiente del sistema mundial que fue diseñado para tú perder. Dios ha creado una forma para siempre ganar, para que tú ganes siempre, pero tienes que entender cómo caminar en esta forma. Y cuando tú entiendes cómo caminar de esta forma, llega a un lugar. Dice, bueno, ahí tengo la victoria sin sudar. ¿Por qué? Porque así fue diseñado por Dios. Y si fue diseñado por Dios para que tú lo tengas esta victoria, el mundo, en la mente del mundo dice que es difícil. Es difícil, pastor. No entiende. Espera, nosotros tenemos victoria en Cristo. Quizás tú tienes una situación temporaria, pero tú tienes que mirar a más allá de esa situación. Tienes que saber y entender que hay un carril que ya fue creado para mí, que llega a la victoria. Dios no dijo que no iba a haber oposición, pero es un carril de victoria. Como el ejemplo de David.
David fue al campo a donde estaban peleando para traerle de comer a sus hermanos y vino una oportunidad. Y la oportunidad vino para que él podrá mostrar que Dios es real, que el covenante de Dios es para siempre, permanente. Y la realidad es que él tuvo que empujar al lado su miedo, su temor. Tuvo que mover al lado lo que aparentemente se mostró. Tuvo un campo completo, quizás 1,000, 2,000, 10,000 personas temerosos, todos tratando de darle a él. Decirle a él que no debe hacer, no puede, tú naciste en mal lugar, no puede esperar lo bien de Dios. Espérate, el temor, él empujó todo al lado y dijo, ¿quién es aquel filistino que no fue circuncidado? Dice, ¿qué es esta economía? ¿Qué es esta situación que viene contra Dios? Entonces, cuando viene contra mí, no viene contra mí, viene contra Dios y no puede ganar yendo contra Dios. Tiene que poner tu mente en un lugar a donde puede entender quién eres. Y si yo entiendo quién yo soy y quién yo represento y quién está dentro de mí, entonces las cosas se ven más pequeñas, las dificultades no se ven tan grandes. Especialmente ahora cuando yo entiendo que yo tengo la habilidad de utilizar mi fe, activar ese principio espiritual que es el Espíritu de Dios para cambiar, transformar situaciones, circunstancias y situaciones en este lugar ahora. Este es quien yo soy. Por eso yo tengo que mover de mi mente formas de pensar mundiales. Quítelo. Por eso la palabra dice, si no es renovado en el espíritu de su mente, no va a poder lo que es la voluntad perfecta de Dios. Algunos creyentes que no están caminando en la grandeza de Dios, entienda por qué, no tienen revelación, no tienen conocimiento. Su mente tiene que ser renovado. Tú fue guiado a entender una misinformación que no es verdad. Yo trato de no reírme a la gente, pero estuve hablando con un amigo. Él está en un tal profesión y dijo, bueno, voy a retirarme, voy a tener tal dinero al final. Y yo digo, bueno, si no está prestando atención, esta economía ha estado robando a la gente en los pasados 20 años. Y quizás tú piensas que no va a ser robado, tú piensas que va a llegar al final y va a ser perfecto, pero yo te oigo. Pero yo prefiero poner mi confianza en Dios, poner mi confianza en el plan del Señor, en el plan de Dios de mi vida es bueno. El plan de Dios siempre gana. Su plan, no van a ganar. No sé, no está seguro. Pero si tú quiero dar parte, una porción, está bien. Pero no voy a dar todo mi corazón en todo menos Dios. Porque Él es el único que nunca va a fallas. Él es el único que dije, el hombre no puede venir aquí a robar. Ese plan de otros, ellos sí roban. Esto es la forma, esto es como funciona. Si tú no lo realizas, que esto fue diseñado de una forma, dice, bueno, sí, tú recibes tal dinero de su dinero, pero al final no es así. Ellos te van a cobrar taxes, te van a cobrar esto y lo otro. Y bueno, al final, cuando viene a ver, ¿qué es? ¿Para qué yo lo hago? ¿Para mí? ¿Para quién lo hago? ¿Para mí o para ti? En la mayoría del tiempo lo hace para ellos y ellos nos entrenan de esta forma para recibir esta forma de vivir y ellos no te dan un entendimiento que va de otra forma. La realidad es, como creyentes, tenemos que recibir nuestro entrenamiento por las Escrituras. Estaba hablando con un amigo mío, un judío, y anoche y él me dijo de diferentes formas de hacer cosas en propósito, porque ellos entienden que es el resultado. Por eso, vamos a decir, por ejemplo, si ven los jóvenes judíos, están en su familia
En la mesa están hablando de sus negocios. Están hablando de diferentes cosas, de cosas fundamentales. Es nosotros primero. Estamos haciendo el negocio, estamos juntos. En nuestra mesa decimos, bueno, es tan difícil, no entiendo lo que está ocurriendo. Espérate. La palabra, como creyentes, la palabra nos dice que en nuestra mesa debemos estar hablando de ciertas cosas. No debemos mandar a nuestros hijos a la escuela y para recibir lo que sea. No, tenemos responsabilidad para saber lo que están enseñando. Lo que nosotros estamos poniendo en nuestros hijos, en nuestra vida, debemos recibirlo. No debemos ser sorprendidos por lo que recibimos. El mundo no guarda sus valores, no tiene los mismos principios. Vamos a regresar a Isaías 55. Ya deben tenerlo. Si lo tienen, diga gracias, Padre. En versículo 11 nos dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que la envié. Este es el poder de Dios. Voy a ir a 2 Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. El forma mundial dice si fue alcohólico o drogadicto, está un paso afuera de esa adicción. Pero nosotros como creyentes decimos que somos renovados. Si damos nuestra vida al Señor, somos renovados y transformados. La gente tratan. Aquellos que no viven bien están pensando en el pasado. Espérate, si fue nacido de nuevo, si fue santificado, si fue lavado. Oiga, yo recuerdo, hubo un profeta que Dios lo dijo, que se casa una prostituta. Pero hoy día la forma que el mundo piensa, dice, bueno, no puedo hacerlo así. ¿Por qué? Por el pasado. Y espérate. La realidad es que tiene que entender que es una nueva criatura. Las cosas viejas han pasado. No deje que esa llama venga, que entra esa llamada a invitarte en la medianoche. No, eso fue el pasado, ya no lo hace. Las cosas viejas han pasado. Because spiritual awakening brings a new life, a whole new life. Hallelujah. Get a new lease on life. Over. Other ones in the shred. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por medio de Cristo y nos ha dado el ministerio de la reconciliación. En Marcos 9:23. All things are possible for the one who believes and trusts in me. Amen. Marcos 9:23 nos dice que todas cosas son posibles. Jesús dijo, si puedes, al que cree todo le es posible. Recuerde que Dios dijo que puedo hacer más allá de todo lo que tú puedes pedir o pensar. No dijo que si tú fuiste a tal universidad. No dijo que si tú nunca hiciste algo mal. Dijo que si tú es nacido de nuevo, renovado lo que tú piensas o pueda pedir, yo lo hará. No tiene pasado. Vamos a mirar a Salmos 37. Salmos 37, versículo 4. Si lo tiene, diga gracias, Padre. La palabra dice, deleítate en el Señor y Él te reconsiderará los anhelos de tu corazón. Recuerda que es una nueva criatura. Califica.
Deleítese, diga gracias, te amo. Señor, te amo. Gracias, Señor. Deleítese en el Señor. Y sigue en versículo 5, dice, and the petitions of your heart. See, it works two ways. God can download a heart. y dice, Él te concederá los anhelos de tu corazón. Puede cultivar deseos espirituales, deseos de Dios. Tiene el derecho para cultivar las promesas de Dios. Él dijo que te va a dar los deseos de tu corazón. Entonces ahora vamos a hablar de cómo podemos cultivar los deseos en nuestro corazón. Los deseos es una pasión que guía la voluntad para seguir nuestro sueño. Deseo apropiado correctamente crea la situación de los requisitos. Nuestro favor produce nuestro favor. Dios dijo que nos dará los deseos de nuestros corazones, pero tú tienes que entender cómo yo fui diseñado, cómo yo funciono. Yo trabajo, Dios dice, si yo tengo un deseo en mi corazón, me lo dará. Entonces yo necesito desear la palabra sincera de Dios. Por eso la palabra nos dice que debemos convertirnos como niños. Piénselo. Todos nosotros que tenemos hijos, nietos, sobrinos, cuando un bebé quiere leche, ellos te van a decir, van a llorar, van a gritar. Si le pone un bobo en la boca, ellos lo van a botar. Y dicen, no, esto no es. Esto no es la verdad. Yo quiero leche. Entonces nosotros debemos desearlo de esa forma, estar en esta palabra así mismo, porque sabemos que es real y yo sé que funciona. Y siga a decir, no solo sus deseos, pero sus anhelos. Entonces, si yo tengo hambre y tengo sed, y yo digo, ay, Dios mío, me prometió ser la cabeza y no la cola. Gracias, Padre, que yo estoy adelantado y no atrasado. Gracias por estas situaciones que yo tengo hambre por ti, Señor. Tengo hambre para ver su palabra mostrada en mi vida. Así es que gana en tu vida. Pero ¿cuántos creyentes quieren hacer esto? No, ellos solo quieren que las cosas ocurran en su vida. Dios sabe lo que yo quiero, dicen. Y Él dice, sí, yo te daré los deseos de tu corazón y sus anhelos. Déjeme saber. Dímelo. Búsqueme. Tenga hambre, tenga sed. Y todo lo que tú deseas, te daré. Pero si no tiene hambre, si no da tus peticiones, no lo va a recibir. No lo va a recibir. Garantizado. ¿Por qué? Porque tenemos que recordar que Dios guardó esta forma de vivir para nosotros. Al mundo es estupidez, pero cuando nosotros ganamos no es estupidez. Ellos dicen, bueno, dígame lo que tú hiciste. ¿Qué pasó? Yo cultivé un deseo y una sed para el Señor. Yo cultivé mi posición con Dios. ¿Por qué? Porque esa es la forma que Él funciona. ¿Por qué tú crees que David tuvo tanta victoria en su vida? ¿Cómo tú crees que él es hombre detrás del corazón de Dios? Nos mostró que debemos ir hacia Dios. Dijo, venga, acérquese a mí. Sí, la casa está llena. ¿Por qué? Porque somos una iglesia que estamos buscando a Dios, buscando su presencia, buscando sus promesas. Eso es la forma en que funciona. Nosotros vivimos en un nivel de lo que requeremos. Tenemos que entender que lo que deseamos, nuestros deseos deben ser convertido en nosotros, sabiendo y entendiendo que ahora yo tengo que seguir esto tanto que es requerido en mi vida. Como en mi vida, yo he estado viajando por muchos años ya y yo siempre estaba cómodo atrás en el avión, a donde viajan todos vamos en el mismo lugar. No hay problemas. Por ahora yo ni siquiera me siento cómoda. Caminar, fila 6. Dice, bueno, nosotros debemos estar adelante en la primera clase. La realidad, cuando lo que ocurrió es, cuando eso se hizo un deseo en mi corazón, ahora es requerido
porque así es que funciona el Señor. It's because God has Es porque Dios ha diseñado la mejor vida por ti. becomes the desire of your heart. Y cuando es deseo de tu corazón y tú empujas en esa dirección, ahora es requerido. See, God will Y give you Dios what you require. te va a dar lo que tú requieres. But see, if you don't require Pero si tú no requieres, por tener ese deseo en tu corazón, nunca va a ir en esa dirección. it becomes commonplace. Entonces es común. La realidad es, Once it becomes commonplace, cuando es común, then you don't even gotta pay full price. ni siquiera tiene que pagar con precio completo. Dios sigue trabajando en tu vida. Dice, ¿quiere un cuarto en un hotel? Sí, claro. Si no es un deseo en su corazón, no va a ocurrir. La fe funciona de esa forma. Y nosotros entrar en nuestro corazón, tener ese deseo en nuestro corazón. International ministry. Estamos hablando sobre ministerio internacional. Things that we're going to be Las cosas, las varias cosas que estamos haciendo internacionalmente, si es el deseo del Señor, va a ocurrir. El otro día estaba hablando con Evangelia Agosta, estaban hablando de varias cosas que quieren hacer, quieren un ministerio, quieren poner diferentes cosas. Ellos tienen hambre, están listos en Nigeria. ¿Por qué? Pero nosotros tenemos que tener ese deseo, lo que Dios quiere que nosotros deseemos. Dice que vaya por toda la tierra a ser discípulos. Quiere decir, ese es el corazón de Dios, ese es su deseo. Entonces, si yo me alineo con el deseo de Dios, garantizado, va a ganar. Pero nosotros no lo hacemos. Tenemos que encontrar nuestra forma, nuestra propia plan, en vez de decir el corazón de Dios tiene que ser alineado con nuestro Dios y dejar que el Espíritu de Dios lo empuje dentro de nosotros y verlo manifestar en nuestra vida. See, God needs his body to go. Dios necesita el cuerpo para cooperar con la promesa y nosotros somos el cuerpo. Tenemos autoridad en la tierra. When you're doing it, Pero cuando lo está haciendo, muchos no tienen confianza. Dicen, bueno, pastor, no puede ser tan fácil. Oh, sí lo es. Sí lo es. Si tú cooperas con it's Dios, like, you know, when you find the cuando tú encuentras you know, let's say you're digging for el lugar oil or something like that. dulce, si está buscando aceite, Oh, look out. We need many barrels. nosotros vamos a ganar muchas batallas y a muchos que ellos fallan desde el principio. Dicen, bueno, yo traté por 2 semanas. You was living like a heathen. Estaba viviendo mal por 22 años, pero por 2 semanas quiere vivir de acuerdo con Dios y quiere ver transformación. Tú tienes que quebrar esa tierra, tienes que transformar su alma. Todos esos ídolos que tiene en lugar, tiene que sacarlo. Dice, bueno, a mí me gusta quemar hierba. ¿Para qué? Conjuring up some spirits or something. Está buscando espíritus, tiene espíritu de Dios viviendo dentro de ti. Pero quiero utilizar quiere quemar una planta. Quizás está trayendo algo a su vida que no te deja relajar. El paz de Dios te relaja. Dice, todo viene por someterse y oración. La paz de Dios que pasa todo conocimiento, que guarda en tu corazón. Eso debe ser nuestro deseo. No necesitamos ninguna planta para quemar un cuarto. Gloria a Dios. Jesus said, if we can believe, Jesús dijo que podemos creer que todo es posible. desire. Deseo. We've got to have a desire. Tenemos que tener un deseo por las cosas buenas de Dios. News is that La buena noticia es que cuando nosotros cultivamos nuestro deseo en nuestro corazón para empujarlo otra vez hacia lo requerido, God will meet us. Dios nos va a encontrar ahí cada vez. Pero cuando no pone cosas como requerido y no empuja tu fe, no vas a recibir nada. Because remember what the word said. Recuerda lo que dice la palabra. Dice que lo violento coge por fuerza. Dios supo que iba a ser oposición, pero dijo que manténgase hambriento. El diablo tiene que dejarte, no te va a aguantar. When that
Pero cuando esa fe es ignado por el deseo de tu corazón, cambia todo. Por eso es vital, es importante cultivar esa relación. Dios nos necesita aquí en la tierra. Esto es algo que muchos creyentes no creen. Yo diré, voy a decir esto antes de que me tiren una piedra. Escúcheme. Sabemos que Dios puede hacer todas cosas. La realidad de la situación es que Dios espera que nosotros nos unimos con Él para que Él tenga el permiso para hacerlo. Sin nosotros, Él no puede hacerlo. Sí lo dije, Él no puede hacerlo. Todos los ejemplos que tenemos en la palabra dice que algo ocurrió, iba tiempo para la justicia y Dios dijo, bueno, estoy buscando un hombre que se pare en el centro para parar esto. Por eso cuando comenzamos dijimos, si mi gente se humillan y oran, entonces yo sanará la tierra. Sanando la tierra siempre es el corazón de Dios, el deseo del Señor. Pero para que el corazón de Dios sea reflejado en la tierra, tiene que ser a través del deseo de la humanidad. Así es que funciona. Y la forma y la razón por la cual funciona de esta forma, porque Él nos ha dado la autoridad aquí. Él nos ha dado esta autoridad y no va a quitar nuestra autoridad. Él espera que nosotros flojemos el poder de Dios en cada situación. Dele permiso a trabajar en la tierra, en nuestra vida. Dele permiso para llenar la iglesia. Dele permiso para sanar los heridos. Dele permiso para hacernos ricos. Ya está hecho, pero tenemos que darle permiso para trabajarlo a través de nosotros. Y cuando muchos nosotros realizamos y lo entendemos, vamos a vivir una vida mucho mejor. Podemos vivir una vida mejor porque estamos flojando a Dios en cada situación. Le estamos dándole autoridad, reinar en mi vida. Dele autoridad, pagar todos mis biles. Dele autoridad para activar su paz. Ya está hecho, pero yo tengo que alinear mi corazón. Y si mi corazón no está alineado con Dios, yo voy a fallar cada vez. No porque no fue disponible, pero porque no tuve la llave para el reino, para abrir la puerta. Deseo es requerido, fe, flojado en cada situación. Vamos a mirar el libro de Génesis, capítulo 3. Vamos a terminar en 3 minutos. Génesis 3, versículo 6. Si lo tiene, diga gracias, Padre. Dice, entonces la mujer vio que el árbol era bueno para comer, que era atractivo a la vista y que era árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tomó pues de su fruto y comió. El diablo le engañó por lo que ella vio, por lo que ella decidió pensar sobre lo que ella vio, y su deseo movió a un requerido y comió la fruta, comió del fruto. Tenía que tenerlo. Y el diablo, lo único que hizo el diablo y lo que hace siempre es tratar de ser perverso el diseño de Dios. Dios te ha diseñado la forma que tú ves, que tú piensas, crea deseos dentro de ti. Entonces, cuando tú haces ese deseo un requisito, funciona, trabaja. La realidad es que cuando uno ve algo, ahora te hace hacer algo que está fuera de la voluntad de Dios, porque tuviste un deseo en que tú actuaste, se hizo una realidad. Pensaste, tengo que tener esto, tengo que tener tal cuerpo. Tú hiciste perverso la forma que está supuesto operar, está supuesto funcionar de un lugar de deseos justos, no perversos. Debe tener un requisito justo. Génesis 13, vamos a ver cómo está supuesto ser.
Génesis 13:14 dice, el Señor dijo a Abraham, después que Lot se había separado de él, alza tus ojos y mira desde el lugar donde estás, como Eva miró el árbol, hacia el norte, el sur, el este y el oeste. Le dije, quería ver todo, porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Quizás tienen que venir a ver, leer este texto, a ver lo que está pasando ya en la tierra sagrada. Dice, te lo daré a ti y a tu descendencia para siempre. Yo haré que tu descendencia sea como el polvo de la tierra. Si alguien puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia podrá ser contado. Levántate, anda a lo largo y a lo ancho de la tierra, porque a ti te la daré. La realidad es que Dios le dijo, mire, Dios le dijo que lo piense. Dios le dijo que tenga ese deseo en su corazón. Entonces fue un requisito. Algo requerido en nuestra tierra. Esto es lo que Dios nos ha dado. Dios ha hecho las mismas promesas a nosotros. Esto es una de las cosas que yo hago en mi vida diariamente. Dios dijo que me prometió casas llenas de buenas cosas. Ahora estamos moviendo al próximo nivel. Dios prometió ciudades que no construí. No porque yo soy especial, es una promesa. Entonces tú tienes que llegar a ese punto que ese deseo en tu corazón se hace un requisito. Sí, tengo que ganar. Sí, tengo que expandir. Porque esto es lo que Dios dijo, esto es lo que me prometió. Es lo que prometió cada uno de nosotros. Dios quiere que cada uno de nosotros operemos en esa forma hasta que el diablo no tenga lugar. Empujarlo de todas cosas, sacarlo de todo lugar. Si tú estás en entrenamiento, empújele, sáquelo. En vez de decir, bueno, yo quiero estar allá. Si es justo, vaya y invade. Empújele. Pastor, a mí no me gusta este sistema de educación, pero tú eres maestro, eres maestra, estás lleno de Espíritu de Dios. Vaya contra ese sistema porque ellos están yendo contra Dios. Floje a Dios en cada situación. No pueden ganar contra Dios. Bueno, tenemos que entender quiénes somos. En Proverbios 10:24 dice, lo que el impío teme vendrá sobre él y el deseo de los justos tiene cimiento eterno. Los deseos de los justos serán dados. En Proverbios 13:12 dice, la esperanza que se demora enferma el corazón, pero el deseo cumplido es el árbol de vida. Eso es para nuestra vida individualmente y corporalmente, colectivamente. Tenemos que saber cómo Dios desea, qué Dios desea de nosotros. Debemos ser árboles de justicia, trayendo luz. Y cuando operamos juntos, cuando funcionamos juntos, ese poder es magnificado. Ese poder funciona con rapidez. Nada puede pararnos. El que desprecia el mundo, el que desprecia la palabra, pagará por ello, pero el que tema el mandamiento será recompensado. Deseo cumplido es dulzura para el alma. Cuando nuestros deseos de nuestro corazón es dulce para nuestra alma, nuestra mente, nuestra inteligencia es dulce. ¿Por qué? Porque vemos los deseos de nuestros corazones formados por la palabra de Dios, apoyados por Dios, nos vemos manifestar en nuestra vida. Bendito sea el Señor, aleluya. Y cuando lo hacemos, realizamos que podemos tomar otra montaña.
I was just telling a believer, Yo estaba hablando con Pastor Shaw. Le dije, bueno, estamos tomando más territorios. Vamos a comprar un mall en Montclair. ¿Por qué? Porque es la voluntad de Dios. Es la voluntad de Dios. this is what he expects. Esto es lo que Él espera de nosotros. Remember, he said, occupy. Él dijo, ocupe hasta que yo regrese. En otra palabra, haga negocios. And like, Evangelist Chris likes to say, Como Evangelio Cristóbal senior partner, dice, con el Espíritu Santo como su socio principal, haga sus negocios sabiendo que nunca va a fallar. fear, Pero no teme, casting off no the things teme, that the world will no tell teme lo que te dirá el mundo cuando te dice no va a funcionar. Alguien me dijo el otro día, y yo me reí. too much. Me dijeron, tú tienes demasiado. What enough way. Y yo dije, mire qué estupidez. You don't understand that No entiende que Dios so much more. no tiene tanto más para nosotros. Not only me, but Y even no solo for you para that mí, think that I para have todos. too much. Para aquellos que piensan que yo tengo demasiado. Dios quiere que tú tengas tanto como yo. But you gotta first Pero tú link tienes up que with the way primeramente that works. alinearte con cómo funciona. See, when you link up with that, Con cómo funciona. Y cuando tú te alineas con esto, parece inteligente. cooperate. Y solo está cooperando, solo está cooperando. I swam upstream enough. Yo he nadado contra el corriente, contra el mundo, hasta que yo llegué al otro lado y me encontré con el corriente de Dios y encontré que nada me puede parar. Nada me puede parar. Yo puedo ser estúpido y nadar atrás, pero no voy a hacer esto. ¿Por qué lo haré? Porque cualquier uno de nosotros lo haremos cuando tenemos el poder de Dios, tenemos Dios de nuestro lado, tenemos el viento de Jesús detrás en nuestra espalda. Hay muchos que dicen, bueno, con la fuerza de Dios, queremos ser llenos de las promesas de Dios, estar en un lugar como la palabra dice. Dice, bueno, algo ocurre, dice, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué fue esto? Cuando estás lleno de la voluntad de Dios no te afecta. Como los ejemplos en la vida de Jesús. Vinieron a tratar de llevárselo y cuando él abrió su boca, se cayeron. Y encima dijo, bueno, traer enfermedades si lo necesitabas. Hay ciertas personas que fue utilizado por el enemigo, pero la realidad es que Jesús dio su vida. Él dijo, ni un hombre coge, yo doy mi vida. Quiere decir que aunque fue un grupo de personas que fueron utilizados por el enemigo, él dijo, vaya, hágalo. Vaya, hágalo. La realidad es que yo le amo tanto y me pueden quitar esto, clavo, y todavía estuviera aquí. Esto fue instrumento para que tú lo pudieras ver. Y que fue amor que lo mantuvo. Pudiera llamar ángeles. Pudo crear otro mundo entero, pero no lo hizo. Él dio su vida. Y tenemos que entender, como el salmista dijo, no fue hecho por nada. Esto fue hecho porque Dios nos ama. Él nos ama tanto que Él dio su vida. Sometió su voluntad a hacer la voluntad de Dios. Dijo, no mi voluntad, sino tu voluntad, Dios. En ese momento, o quizás hasta que murió, la voluntad de Dios fue que no ocurra esto en la humanidad, pero en su divinidad supo que tuvo que ocurrir. ¿Por qué? Por nosotros. Eso es lo que dijo por el júbilo que fue creado antes de nosotros. Él se sacrificó en la madera, sacrificó sus comodidades, tuvo que renovar su mente y someter sus deseos a los deseos del Señor. Quizás fue una comodidad temporaria, pero supo cuando llegó al otro lado, mire, ver, ese descomodimiento sería una memoria lejana. Dios te pone en un lugar que no entiende, que nos recuerda la mala vida. Yo recuerdo a alguna gente que me habla de mi pasado, pero yo fui lavado, yo fui transformado. Esas cosas son viejas, eso es tan viejas, yo ni siquiera sé de lo que hablas.
Esto es el beneficio de ser nueva criatura en Cristo. Nueva criatura en Cristo nos pone en posición. La gente no puede decir esto. Yo hasta tengo un negocio y Dios dijo, ellos miraron a ver que en 1990 fue encarcelado. No, sí, esto ocurrió. No, pastor, no lo puedo creer. No, esto ocurrió en mi vida. Fue el pasado. Gracias a Dios. Yo no pienso en eso, jamás. Yo solo lo pienso ahora porque tú lo dijiste, pero la realidad es que eso fue un hombre, ese hombre está muerto. Y yo no voy a sacarlo de la tierra. Yo no voy a resucitarlo. ¿Para qué? Yo no fui salvo, pero la realidad es que tienes que dejar el pasado y tener el deseo de Dios en tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Esta es la palabra de hoy día. No queramos echar de menos que todos son nacidos de nuevo, especialmente aquellos que están escuchando esta palabra a través del internet. Para calificar, para que Dios te dé los deseos de tu corazón, tiene que ser nacido de nuevo. Ese es parte de su requisito. Y te decimos que ore. Diga, Padre, fue escrito en tu palabra que si yo confieso a Jesús como mi Señor, que tú me salvarás. Yo reconozco que Él vivió, que murió, fue al infierno, fue resucitado de la muerte y vive para siempre, para interceder por nosotros. Lo acepto como mi Señor ahora. Jesús, venga, entra en mi corazón. Le hago Señor de mi vida ahora mismo. Gracias por salvarme. Si dijiste esta oración por la primera vez, ahora nacido de nuevo, y si no tiene iglesia, te invitamos aquí, porque sabemos que le vamos a enseñar la palabra de Dios para que crezca y se madure en la palabra de Dios y la relación con Dios. Te amamos, manténgase en conexión. Dios le bendiga. Amén y amén. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios.